Bueno, yo creo que este evento ocurrido en la zona rosa es una cosa que tenemos realmente que analizar desde diferentes puntos de vista. Yo pondría sobre la mesa un primer elemento que debe ponernos a los mexicanos realmente como con los ojos, como se dice coloquialmente, ¿no? Color, tamaño del plato, ¿no? Porque uno se preguntará, efectivamente, Oscar Noé Medina González no solo era un operador, un jefe de ejércitos al servicio de los chapitos, era también un importantísimo elemento para la logística en el tráfico de fentanilo para los chapitos. Yo en el 2023, en octubre de 2023, tuve la oportunidad de hacer una entrevista histórica. Y digo histórica porque realmente lo que él revela a Minilic, hizo una entrevista a Damaso López Serrano, alias el Minilic, cuando todavía estaba libre, colaborando con el gobierno de Estados Unidos, y él hablaba de a fondo, a profundidad, quién era quién en la estructura de los chapitos. Y ahí habla de José Ángel Canovio, quien en ese momento nadie había mencionado ni siquiera su existencia, y hablaba del Panu, que se pensaba era un narquillo de bajo perfil, y sin embargo él nos habla y nos abre los ojos de la importancia que tenía, incluso diría yo, emocionalmente para el propio Iván Archibaldo, el líder de los chapitos. Noé, no solo, Oscar Noé, el Panu, no solo era el operador de drogas, no solo era el jefe de ejército, sino era un amigo íntimo, confidente, personal, compadre, literalmente compadres por bautizos de hijos mutuamente, de Iván Archibaldo. Entonces estamos pensando de un hombre que tiene al menos un par de neuronas, ¿no? Tenemos que pensar que para que se haya mantenido aún en la guerra sangrienta entre los mayos y los chapitos, aún que el gobierno de Estados Unidos estaba pidiendo $4 millones por su captura, aunque se supone que era uno de los hombres más buscados, se paseaba tranquilamente por la Ciudad de México. Así nomás. De acuerdo a las crónicas periodísticas, primero ese domingo llevó a su mamacita, ¿no? A la iglesia, ¿no? Y se va justamente a comer a un restaurante en una de las zonas con mayor videovigilancia de la Ciudad de México, que es la zona rosa. Y no solo eso, el Panu se sienta a degustar platillos orientales con su familia, con su madre. Estamos pensando que él será tan loco para poner en riesgo a su madre. No lo creo, porque los narcos serán muchísimas cosas terribles, pero para ellos sus madres son una cosa santa. Son más que la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues iba a exponer a su madre a estar en un restaurante que estaba a poquísimos metros de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, en una de las colonias que justamente por eso, porque el búnker de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina están ahí, es una de las zonas con mayor videovigilancia. Que por cierto nos han dejado ver las cámaras. Ojalá pusieran las cámaras y nos dejaran ver con quién llegó el Panu al restaurante, hacia dónde se fugaron los asesinos. Si el Panu no estaba custodiado, repito, el Panu era un jefe de ejércitos de los chapitos. Y si bien es cierto, los chapitos vienen a menos, no cabe duda de eso, están en crisis, no hay dineros para pagar a la estructura que antes tenían. Yo ya había platicado en otras ocasiones aquí en esta mesa que estamos ante el ocaso de un cártel, una facción de cártel de Sinaloa importante. Pero aún así, repito, el Panu no era ningún idiota. Y el Panu tenía sus propios recursos económicos. Iba a estar en un restaurante en el corazón de la Ciudad de México, a pocos minutos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sin escolta, porque evidentemente nadie disparó. Si hubiera tenido sicarios ahí, el Panu consigo mismo, ahí hubiera terminado perdón por la expresión, una matazón, pues. Disparan aquellos, disparan los sicarios y se hace ahí una cosa tremenda. ¿Por qué el Panu no iba con sus sicarios? ¿Alguien podría pensar que el Panu se iba a sentar ahí a comer, repito, con su mamá sin ningún tipo de vigilancia? No. Aquí la pregunta es, ¿quién le estaba dando la custodia al Panu? Que se sintiera tan cómodo
de sentarse a cerca de 3 minutos de distancia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La información que yo he obtenido, y eso lo dejo, con esto concluyo, es que parte de esa escolta con la que contaba el PANU ese día eran justamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuyo titular es Pablo Vázquez. Sí, Pablo Vázquez, ¿no? Sí, Pablo Vázquez. Pablo Vázquez. Sí. ¿Quién es una de las personas más cercanas a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal, quien a su vez, Omar García Harfuch, fue señalado por el propio Minilic de haber recibido en ciertas épocas sobornos de los Chapitos porque era muy vinculado a ese grupo criminal?